Hola Luis, buenos días, a vos, a la audiencia. ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos? ¿Cómo te está tratando la labor legislativa? Bien, no puedo quejar por nada, Luis. Al contrario. No te podés quejar de nada, pero ¿cómo estamos? ¿En qué comisión estás trabajando? ¿Qué estuvieron haciendo? Ayer tuvimos la sesión, ¿verdad? Ayer hubo sesión ordinaria, la tercera. En el marco de la pandemia hubo 5 extraordinarias, presenciales, y ayer fue la tercera ordinaria. Bien. Ayer, hubo casi 60 proyectos aprobados, entre minutos de comunicación, ordenanzas, declaraciones de interés, resoluciones. Fue bastante cargadita en esos términos. ¿Qué tenés para destacarnos? Y para mí lo más importante, 3 cuestiones, te las titulo primero. Línea regular punto a punto, que no pueden elaborar con el turismo porque no hay. Servicio de remis y red de cloaca de los barrios altos, junto con la mudanza de 2 barrios. ¿Cuáles son los barrios que van a mudar? Del Cañadón, que eran 117 familias, ante la pandemia ahora son 140, y del Escondido, un sector del Escondido, 42 familias, hay también que mudarlas. Esto último, lo de Cañadón primero tiene que ver con una cuestión de salud, una cuestión ambiental y de salud. No pueden vivir ahí, las condiciones son infrahumanas. Vos sabes bien, Luis, que porque te lo he contado y lo saben por otros medios, que la gente vive ahí, literalmente, entre los residuos que debieran ser cloacales. A falta de cloaca queda todo desparramado por donde transitan, por donde juegan los chicos, donde andan los animales. Es un foco infeccioso, una bomba en términos de salud terrible. ¿Cuál sería el lugar de traslado de esas familias? Yo no sé si se puede decir públicamente. Hay 2 lugares donde se van a mudar, uno más cerquita, otro más lejos. Los lugares todavía hay que hacerle una serie de arreglos, de modificaciones en cuanto al suelo, ¿no? Movimiento del suelo, que tampoco es nada tan engorroso y tan complicado. Entonces el proceso sería más o menos así. Primero se hace el movimiento del suelo, se acomoda la zona de esos 2 lugares, y luego con los vecinos y las vecinas a levantar las viviendas. Las viviendas no van a ser módulos de chapita que son en la turba, como se entregan habitualmente desde el municipio. Van a ser viviendas de bloque chiquitas, pero viviendas de bloque que luego los vecinos y vecinas podrán ir mejorando y ampliando. Y es necesario la participación directa, el involucramiento de los vecinos y las vecinas, por 2 cuestiones. Una, para garantizar que el dinero que sale del Estado llegue a las viviendas y no se pierda por el camino, cosa, como vos bien sabés, Luis, totalmente habitual en nuestra provincia en materia de obra pública y de viviendas particularmente. Y la otra cuestión es que hay escasos recursos y hay necesidad también de involucrarlos, porque es una situación que afecta también en lo emocional, ¿no? Mudarse después de tantos años, la escuela de los chicos y demás. Entonces tienen que estar involucrados en todo este proceso, los vecinos y las vecinas. También eso va a garantizar en el futuro el cuidado de lo que se haga, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta de que estar viviendo sin ningún tipo de servicios y en los propios residuos que uno vuelca, a pasar a vivir en un lugar urbanizado, el cambio, es realmente llevar adelante algo que hay que hacerlo sí o sí. Sí, no hay forma de evitarlo, hay que hacerlo, y por suerte, hoy con recursos de la municipalidad se va a hacer eso. Luego, en el caso del barrio, del sector del Escondido, que se van a mudar 42 familias, tiene que ver con lo que se firmó con Nación, con las cloacas y aguas para 700 familias de los barrios altos. O sea que... Una obra necesariamente histórica que por fin se va a llevar adelante, pero para eso hay que hacer una serie de obras previas. Para instalar las redes de agua y cloaca, primero hay que abrir las calles. Para abrir las calles, primero hay que sacar a los vecinos y vecinas de ese lugar. Para sacarlos, previamente hay que hacer las viviendas.
entonces hace falta un recorrido de obras necesarias con anterioridad a poder bajar los recursos de la Nación. Así que eso la ciudad también se lo va a mudar. Hola. No, te escucho. Bueno, la ciudad también se los va a mudar, también con la misma modalidad, participando ellos en todo el proceso, se los va a mudar, van a tener que hacer sus viviendas, el Estado acompañará con recursos, lógicamente, pero los recursos son escasos porque son recursos municipales necesarios para bajar el dinero de la Nación. Ahora, recién nombraste también la línea punto a punto y los remises. La línea punto a punto estuvo en conflictos no hace mucho tiempo, el año pasado. Lo que pasa es que después la pandemia tapó todo eso, y por la escasez de trabajo y por la suma de nuevas unidades. ¿Qué se va a hacer con esa gente? ¿Se la va a ayudar económicamente? ¿Cuál es el plan? Bueno, en principio ayer se dictó una ordenanza que los exceptúa del cumplimiento de la habilitación que tienen. Ellos tienen una habilitación que les establece un horario y un recorrido. Las veces que se encuentra fuera del horario y el recorrido pautados por la habilitación, se los sanciona, se los multa. Claro. Bueno, el recorrido y el horario está establecido de acuerdo a la explotación del turismo. A falta de turismo, se tienen que rebuscar de alguna manera para no vender los vehículos, cosa que ya está ocurriendo, que venden parte de sus herramientas de trabajo, de los vehículos, porque no tienen cómo tener ingresos. De a poquito van consiguiendo otras posibilidades de trabajo, como es la traslación de trabajadores de fábrica. Pero eso lo hacen fuera del recorrido que los habilita a transitar, como guía regular y fuera del horario. Entonces lo que se pidió es que se haga una modificación en la ordenanza, de modo que por un plazo de 120 días quedó establecido, que puede ser después prorrogable, puedan transitar fuera de horario, fuera de recorrido, así no se los multa, y pueden hacer otra explotación comercial para poder trabajar y garantizar unos mangos para sus viviendas, ¿no? Para sus casas. Me hiciste pensar también en la situación de los centros invernales y de la reapertura del turismo interno. De eso va a ser o sea, ¿tenés idea si hay algún plan de incentivo para que la gente se pueda trasladar hacia esos lugares turísticos? Por lo pronto no hay nada, Luis. Bien. Por lo pronto en ese sentido no hay nada. Está ahí la posibilidad de que el Cerro Castor abra para el turismo local, provincial. El argumento de por qué no quieren abrirlo tiene que ver con los trabajadores, que requiere el montaje del funcionamiento del Cerro Castor, con todo el dinero que generaría el sostenimiento de esos 400 trabajadores. Lo cierto también, eso deja en evidencia que los trabajadores no están de manera permanente, que son contratados, que se los contrata, se los da de baja. Es cierto que el ingreso principal y casi absoluto es que genera el turismo internacional. Ese turismo hoy no existe, ni va a existir por un tiempo, aunque sabemos todos, los que vivimos en la ciudad y que andamos por la calle, que turistas extranjeros hay en la ciudad, ¿no? Ahora, ¿cómo llegan y cómo ingresan esos turistas extranjeros, siendo de que está cerrada la frontera? Y podemos especular. Prueba de nada tengo para decirte que ingresan de una forma o de otra. Pregunta. Pero uno anda por la calle y lo distinguís. Vos distinguís a un gringo por cómo camina, por cómo mira, por cómo está vestido. Te das cuenta que no es un vecino o vecina que va al laburo o al almacén de barrio. No, esa es pregunta para Adriana Chaperón, para el gobierno. No lo sé. No, para mí. También que los vuelos que viene gente que vive en Buenos Aires y que se les pregunta dónde van a parar y se los llama diariamente para saber dónde están y nada más que eso, ¿no? Entonces, hasta ahora lo llevaba el propio Ministerio de Salud a las viviendas, a la gente con domicilio en Buenos Aires que venía a visitar acá a un familiar, se los llevaba, se los dejaba y después solo se los llamaba por teléfono de manera diaria. Ahora se va a habilitar que los taxis también y los remises los puedan llevar directamente, con lo cual el control del Estado iría recayendo. Por suerte para los taxistas y remiseros que tienen que trabajar, por suerte va a pasar eso, pero lo cierto es que, bueno,
que viene gente y esperemos que ninguna traiga el virus. Lo positivo es como que la apertura se está haciendo notar y hay muchos sectores que es como que quieren volver a la normalidad, pero claro, tenemos el problema económico de por medio. En el caso de los remises sí. y el conflicto con la agencia de Esperanza, sí. ¿han mediado? ¿Han tenido algún tipo de intervención? Sí. Mira, esto te hago recorrido, Luis. En principio, un domingo a la mañana me convocaron, nos juntamos. A la media de la semana, eso fue la comisión autoconvocada de remiseros y remiseras de Carlitos y Bahía Hermosa, las agencias de Alberto Esperanza. En el transcurso de la semana hicieron un piquete frente a la agencia Carlitos y desde ahí empezó un conflicto. El conflicto tiene que ver con el precio del canon, con lo que pagan diariamente por poder utilizar el servicio. Es el derecho que pagan diariamente por usar el servicio. Nada está regulado por el Estado. Hay una ordenanza hace 32 años que habla de la comuna de Ushuaia y de la certificación técnica comunal. Es una ordenanza que no contempla la RTO, que no contempla la ciudad de Ushuaia, totalmente desfasada. Así que Esperanza, uno se podrá quejar, más o menos, pero vamos a estar en desacuerdo con cómo se actúa, pero se actúa en el marco de un contrato de partes, las partes acuerdan, y las partes acuerdan en el marco de la falta de regulación del Estado, ¿no? La ordenanza es totalmente antigua. Así que bueno, ellos empezaron el conflicto porque no podían pagar el canon. El canon es un número fijo, es un precio fijo atado a la tarifa. Entonces cada vez que aumenta la tarifa Carlitos de Bahía Hermosa, lo que suele ocurrir es que merma el trabajo, según lo que dicen los remiseros, merma el trabajo, como merma el trabajo porque la gente elige la nueva, la cooperativa o el sistema de colectivos que funciona mejor de lo que funcionaba antes. Esa merma en el trabajo de Carlitos de Bahía Hermosa hace que la recaudación caiga, y cuando la recaudación cae, no obstante tienen que pagar más el canon, porque el canon no está atado a lo que recauda cada remisero, sino al precio fijo de la tarifa que había sido previamente aumentada. A ver si esto entiendo. Se pudo soportar todo este tiempo hasta que la pandemia detonó todo. Lo cierto, Luis, que es para destacar que hoy Alberto Esperanza tiene la tarifa más baja, la tiene más baja que la nueva, más baja que Carlitos, es la remisera con tarifa más baja, con canon más bajo. Los remiseros pagan menos que en otras agencias. Pero bueno, todo esto es discrecional, todo esto es voluntad de Alberto Esperanza, no hay nada regulado que diga que las cosas tienen que ser de una manera u otra. Entonces, en el marco de la ausencia del Estado, de la ausencia de ordenanzas, cada uno hace lo que quiere. Por suerte, insisto con esto y hay que destacarlo porque con Gabriel de la Vega lo fuimos a ver, nos recibió, estuvimos más de 2 horas hablando. Lo mismo pasó la semana pasada que estuve con Junta, que es una suerte de socio de él, con el gerente Oscar. Hay voluntad de ellos y han mejorado las condiciones. Nosotros nos comprometimos a ser de mediadores con Gabriel de la Vega hasta que se pueda generar una nueva ordenanza que regule el servicio. Ahora te hago una pregunta que puede ser que no la hayan tratado y es lógico. Lo que pasa es que mi cabeza funciona de una manera rara, vos viste. Yo me pregunto esto. La agencia, para no decir Esperanza o para no poner nombre propio, la agencia pone un canon per cápita a cada uno de los autos que trabajan. O sea que el auto que pagó una licencia no puede trabajar si no paga ese canon que le impone la agencia. Bueno, peor todavía. Primero que no tienen una licencia. En otras partes del país, en Río Grande incluso, cada remisero o remisera, propietario del vehículo, tiene su licencia. Entonces, si no le gustan las condiciones de la agencia, agarra su vehículo y se va con esa licencia a otra agencia. La otra agencia podrá tomarlo o no, según lo que quiera, pero el lugar le es propio. En el caso de Ushuaia, Luis Petit es remisero, quiere dejar de serlo, Jadero Branca quiere serlo y le compra el lugar a Luis Petit. El lugar es de 350.000 pesos más o menos. Eso es negro, o sea, vos me lo vendés a mí en negro, no pagamos impuestos, no hay nada, es un acuerdo de partes sin ningún
sin ningún tributo al Estado, que de última no es lo más complicado, sino que yo cuando te lo compro vos, voy a la agencia, firmo un contrato con el dueño de la agencia, el contrato por supuesto no tengo participación en cómo debe ser, tengo que aceptarlo, si tengo necesidad de trabajar, lo acepto, y después no suele ocurrir, pero si el dueño de la agencia no me lo quiere renovar al año, porque se renueva anualmente, pierdo el lugar de trabajo. Ahí no te he comprado a vos, Luis, un lugar por 350.000 pesos. Pero por favor, vamos a detenernos un momentito ahí, y te vuelvo a repetir que no es querer ponerte en una posición incómoda, sino que es querer entender. Si yo vendo en negro, recibo una sanción impositiva, porque estoy evadiendo el impuesto a los ingresos brutos, y estoy evadiendo a la AFIP porque no estoy emitiendo factura por lo que vendo. Si vos me decís que es Vox Populi, que en las agencias hay un comprador, hay un vendedor, hay una transacción de dinero que no tributa, ¿no debería ocuparse la Dirección General de Rentas, en este caso sería AREF, por ese tipo de transacciones que no están tributando? Porque en la venta del auto se tributa, en cualquier venta, en cualquier transacción se tributa. ¿No estaríamos ahí frente a una falta impositiva grave? Y debería ser. Dejo la pregunta. No, es que tenés razón, debería ser así. Hoy no ocurre eso. Pero tampoco la agencia es la que vende o compra. La agencia, una vez que hay un comprador con un lugar, le hace firmar un contrato a ese comprador para poder trabajar en su agencia. Ahora te entendí. Y luego el agenciero, al año, si no le quiere renovar el contrato, por lo que fuere, no se lo renueva. Insisto, no suele ocurrir, pero tiene la potestad subjetiva, personal, voluntariosa, de renovarlo o no. Entonces el que compra el lugar, lo compra entre comillas. Ahora, hace una inversión de 350.000 pesos por la licencia, que no es una licencia, digo, porque todo eso es irregular. Compra ese lugar, que tampoco lo compra, digo, esto hay que subrayarlo, y tienen que tener un auto que tenga menos de 5 años de antigüedad, o sea que también es una inversión importante, y con eso se va a la agencia. Luego, si la agencia no se lo quieren renovar, al año pierde todo. El auto lo tiene, lo tendrá que vender. El lugar tiene que salir a ver quién se lo quiere comprar, y puede no comprárselo a nadie más en este contexto. Entonces, yo te entiendo. Y cuando lo querés vender así desesperadamente, lo tenés que vender por chocho y palito. Yo te entiendo. Ahora bien, la recaudación de decir, bueno, cada auto para salir a trabajar me tiene que pagar a mí 100 pesos. Eso si querés ponemos la cifra exacta. Repetime. Que si querés ponemos la cifra exacta. Por ejemplo, antes de la pandemia, y esto hay que marcarlo, Esperanza hoy tiene el canon más barato, pero antes de la pandemia, en las agencias Carlitos y Bahía Hermosa, se pagaba 31.200 más o menos por mes. Mientras que en la cooperativa se paga 20.000, y la cooperativa tienen mecánico, tienen gomería, tienen una sala de estar, tenían un lugar para entrar al baño, se tenía un baño para lavarse las manos, que en la pandemia era importante. En Carlitos de Hermosa no tienen ningún servicio, y era de 20.000 a 30.000 y pico, o sea, una diferencia importante. Los taxis pagan menos de 6.000 por ese lugar. Ahora nos volvemos a detener ahí. Esos 31.200 mensuales, que le quito el nombre propio de Alberto, porque siendo quien fuere, ese dinero, ¿cómo tributa impositivamente? ¿En calidad de qué yo, remisero, le pago esos 31.200 pesos mensuales para que me deje trabajar? ¿Pero en calidad de qué? ¿Qué me da? ¿Una factura? ¿Cómo me factura ese derecho a laburar? Bueno, eso sí está regulado. Mentiría si te digo exactamente cómo funciona, pero eso está regulado. Lo que no está regulado, digo, para el remisero o remisera, si Esperanza, si el dueño de la agencia paga o no paga impuestos, es lo de menos. Lo que le preocupa al remisero o remisera es que, si por ejemplo un sábado a la noche yo soy remisero, salgo a andar con el auto, y uno que sale
de un boliche medio entonadito, me choca el auto y lo tengo que meter en un taller mecánico, en un chapista, hasta que llegan los repuestos, son más o menos 30 días. A veces un poco menos, a veces un poco más. Bueno, tengo que pagar obviamente al chapista, tengo que pagar obviamente los repuestos, pero además tengo que pagarle esos días el canon a la agencia. Salvo que el dueño de la agencia decida que no le pague todos los días, que le pague menos, pero es una cosa voluntariosa, es discrecional. No está pautado en el contrato dice que hay que pagar todos los días. Salvo el mes de licencia anual que tiene, no es un mes, son 20 y pico de días, empieza siendo 20 y pico de días, o 15 días, 15, 21, salvo ese periodo de vacaciones, después hay que pagar el canon por más que uno tenga un accidente. A veces le da un periodo de gracia, pero es una cuestión de voluntad. Entonces, eso es lo que más le preocupa a remisero y remisera. Ahora, yo te entiendo, Javier, pero mirá dónde nos pone la pandemia. La pandemia Exacto. nos pone... Ha sido la pandemia, obviamente. Claro, pero la pandemia nos pone a descubrir de que acá, yo por eso te preguntaba cómo se tributa esos 31.200 pesos, y más allá de que, digo, bueno, es una locura, porque si se me rompe el auto no trabajo, pero tengo que pagarte igual aunque no trabaje. O sea, Así es. a ver, no me resulta justo, pero está bien, yo lo miro desde afuera. Te pregunto, ese dinero, ¿cómo tributa? ¿Cuál es el tributo? ¿Cuál es el servicio? Insisto, no sé cuál es, podría especular, pero si no sería más que eso, mentiría si te digo exactamente cómo se tributa. Sé que se tributa porque eso está pautado en el contrato. Hay un contrato entre la agencia y el remisero que establece que va a haber un canon diario. El canon diario está fijado por 8 viajes de la parada 1 a la 11 de Carlitos de Bahía Hermosa, que es desde la agencia hasta el hospital. 8 viajes de la agencia al hospital, de acuerdo a la tarifa que establezca la agencia, es el canon diario que se paga. No se paga proporcional. Si yo viajé mucho o viajé poco, si recaudé mucho o recaudé poco, tengo que pagarle fijamente esos 8 viajes, que es el canon diario. Entonces, y si no trabajé porque tengo el auto en el chapista, según el contrato también tengo que pagarlo. Salvo que, bueno, que el agencillo tenga la voluntad de decir, bueno, no lo pagues. Wow, quiero tener una agencia de remis. ¿Cómo se entregan las licencias a estas agencias de remis? Si yo quiero poner una agencia de remis, ¿qué hago? Ahí va, cada vez que el Estado habilita una agencia, o de 4, le entrega 45 lugares. Le permite a la agencia tener 45 vehículos. El dueño de la agencia no tiene ningún vehículo. En el caso de Carlitos de Villahermosa, los dueños de la agencia no tienen ningún vehículo. Porque no es rentable tener los vehículos. Es rentable cobrar el canon diario. Claro, pero por eso te digo, así yo también quiero tener una agencia de remis. Son 45 lugares a 31.200 pesos por lugar, y yo quiero tener una agencia. Sí. O sea, cualquier vecino que nos está escuchando dice, yo me bajo del taxi, yo quiero tener una agencia. Y sí, hoy está complicado abrir una agencia por 2 motivos. El principal es que no se hace estudio de mercado, el Estado municipal está obligado a hacer estudio de mercado, no se está haciendo, y hoy no se puede hacer particularmente, por más que hay un fallo judicial que exhorta al Estado municipal a hacerlo, hoy no se puede hacer porque se tiene que hacer durante las 4 estaciones, es decir, durante un año, se tiene que hacer estudio de mercado, y en este contexto en particular no se puede hacer porque el mercado está totalmente afectado por la pandemia. Así que arrancará con suerte en el verano y desde ahí un año. Todo indica que si se hace un estudio de mercado, el estudio de mercado va a arrojar que están sobrando autos, que no hacen falta más autos. Así que abrir una agencia hoy sería complicado, salvo que sea como otras ciudades, que la agencia se puede abrir sin cantidad de autos. Entonces, hoy se abre una agencia nueva y algunos autos de algunas agencias podrían irse a esa agencia nueva si así lo desearan. Pero porque tendrían el lugar. Hoy el lugar no lo tienen, hoy el lugar pertenece a la agencia. Claro, pero si haces eso... No paga, pero es de la agencia, nunca le pertenece. Pero si haces eso, no quiero tener una agencia. Ahí quiero tener un auto trabajando. Si fuese así, si fuese que las licencias fueran de los remiseros y remiseras, sí, probablemente van a querer tener un auto laburando. ¿Hay espacio en el Consejo Deliberante como para
modificar ese estatus de la agencia y que la agencia sea más bien como un sistema cooperativista, ¿no? Somos todos, ponemos una parte, le pagamos al operador, pagamos la limpieza, el alquiler de la oficina, si es necesaria una oficina o un lugar de espera, pero amerita una discusión para saber, para decir, bueno, se pueden cambiar las reglas de juego para que realmente el trabajador sea el que se quede con la plata en el bolsillo. Bueno, a mí dos preguntas. Si hay lugar, me imagino si hay lugar político en el Consejo Deliberante para avanzar con eso, y si amerita, eso es otra pregunta, sí, amerita. Después si hay lugar político o no, lo sabremos. Teníamos un proyecto armado, decidimos no presentarlo, decidimos que era más conveniente hacer una agenda de trabajo en comisión, invitando a los sectores. La comisión pertinente para tratar estos asuntos es la Comisión de Policía Municipal, la preside justamente Gabriel de la Vega, así que bueno, hablamos con Gabriel, estuvo de acuerdo, y ayer se presentó el proyecto de resolución en el Consejo de la elaboración de la agenda, en el marco de la Comisión de 5, que es la de Policía Municipal, la 4, perdón, la de Policía Municipal. Así que se definió lo siguiente: en la próxima Comisión de Policía Municipal se invita a los dueños de las agencias para que puedan expresar qué pretenden modificar, en caso de que pretendan modificar algo, o simplemente que digan cómo funciona el servicio y que hablen de las bonanzas del servicio de remis, con todos los datos que quieran presentar. En el segundo encuentro, la segunda comisión, vamos a invitar a la cooperativa de remises, que ahí los remiseros son dueños todos, en la medida que son asociados a una cooperativa que es la dueña del lugar. En la tercera jornada invitaremos a la comisión de remiseros y remiseras autoconvocados, en esta comisión. Y en la cuarta, a los taxistas, que si bien una nueva ordenanza del servicio de remis no los afectaría de manera directa, no los beneficiaría ni perjudicaría de manera directa, sí lo haría por lo que refiere al mercado, ¿no? Si la nueva ordenanza permite que haya más vehículos, y permitiría que haya más vehículos, esos más vehículos van a afectar, por supuesto, el servicio de los taxis. Así que nos pareció importante, estuve antes de ayer reunido con ellos en la parada 1, y me pareció importante poder invitarlos a que expongan y que digan cuáles son sus preocupaciones y cómo les gustaría que el servicio de remis funcione sin afectar el trabajo de ellos. Muy complejo hablar de estos temas en momentos de pandemia, ¿no? Por la situación que vivimos en todo el país, en el mundo, ¿no? Y lo que esto implica. Y lo que esto implica. Es que también todo esto salta, Luis, justamente por la pandemia. Si no fuese por la pandemia, podrían estar más o menos disgustados. Yo sé que desconformidad había hace mucho, porque pasaba esto, ¿no? Hay gente que ha perdido su lugar porque no ha podido pagar el chapista, los repuestos, y en simultáneo el lugar diario que no estaban ocupando, no lo han podido pagar, entonces han vendido a su lugar. Conozco de gente así, entonces el malestar estaba desde hace mucho, pero estaba contenido porque había trabajo, ¿no? Entonces algo me disgusta, pero yo tengo trabajo, tengo garantizado el ingreso mensual. Bueno, estaré más o menos disconforme, pero banco las condiciones. Hoy que no puedo trabajar, porque el trabajo ha caído estrepitosamente, obviamente pongo en cuestionamiento todo, así que todo se ha dado en el marco de la pandemia. Quedó claro. Vos sabés que ya se me termina el tiempo, pero quería preguntarte sobre el tema de la cooperativa de Nuestro Techo. Está tu corazón ahí, sé que seguís donando parte de tu sueldo, igual que tus asesores, para que la cooperativa pueda seguir funcionando. Contame algo de la cooperativa. ¿Está abierta? Si hay alguna persona que necesita hacer algún laburo, ¿puede contratar o puede comprar materiales directamente a la cooperativa? Sí, ambas cosas. Se puede contratar, en ese caso sería la cooperativa de trabajo Casa Base, se la puede contratar para hacer cualquier tipo de obra, que seguramente va a ser más barato que otras empresas. Luego la cooperativa de vivienda sigue abierto para aquella persona que desee tener un techo propio y se banque la vida de una cooperativa sin pagar nada, simplemente pelear por los recursos y poner fuerza de trabajo cuando haga falta. Eso también está posibilitado, ambas cosas. Y hoy la cooperativa Nuestro Techo
bueno, recibió por fin el desembolso del IPB después de 140 días de atrasos, un poco más de 4 meses. Recibió el segundo desembolso de parte del IPB. Seguimos con la esperanza de que esta nueva gestión sea mejor que la anterior. Y bueno, la cooperativa de Trabajo Casa Base está ejecutando obra. Lo hizo, ni bien se pudo aprobar el protocolo, que lo hizo, como vos decías, Luis, con las donaciones de sueldo del concejal y los asesores y de la subsecretaría de Vivienda de la municipalidad. Con esas donaciones de sueldo pudimos pagar el sueldo a 13 familias de las 21 que están trabajando ahí. Entonces la obra pudo continuar. Me preguntan oyentes, ¿no? ¿De qué partido sos? ¿Cuál sería la respuesta tuya? Respondela vos, Luis, si podés. No, yo respondo de que vos asumiste la banca del Partido Verde, pero el Partido Verde acompaña, o sea, tiene acompañamiento hacia la continuidad del intendente en voto. Eso fue lo que se hizo en la campaña. Fue así, le respondo a esa persona. 8 listas, 8 fuerzas políticas nos invitaron a formar parte de su lista. Entre las 8, bueno, yo le he explicado en tu programa por qué aceptamos la oferta de Walter Boto, que tenía que ver con el cumplimiento con la palabra, con la cooperativa, en términos de máquinas, en términos de tierras, en términos de apostar a la producción de viviendas. El cumplimiento de la palabra de él con algo concreto, después de 4 años de que el gobierno nacional nos tenga a las vueltas mintiéndonos, prometiéndonos cosas y viajando para acá al cohete, gastando recursos, y no cumpliera con la palabra, con los contratos y demás. Bueno, cuando Boto cumplió dijimos, bueno, vamos con hicimos 16 asambleas, 18, y decidimos ir en la lista del Partido Verde. Esa es nuestra relación con el partido, y ahí empieza y ahí culmina. No me afilié, jamás me afilié a ningún partido político, tampoco al Partido Verde, y hoy, bueno, nos manejamos con autonomía. Sí, estamos dentro del Frente de Todos, que es el espacio de intendente Boto. Ahí estamos con los otros concejales, acompañando, más ahora con todo lo que se viene en materia de vivienda, en materia de infraestructura en los barrios altos. Con más razón estamos ahí adentro. Hay mucho para construir. Otro oyente me pregunta, y te traslado la pregunta a vos, si el Ejecutivo Municipal está respondiendo a los pedidos de informes que se les hace. No, para nada. Se votó una ordenanza por los 7 concejales, incluyendo el Movimiento Popular Fueguino y de Forja, de que el personal no vaya a trabajar en el marco del decreto 97 nacional de necesidad y de urgencia, de que no vayan a trabajar en el municipio, y también se votó los 7 concejales, incluidos los del MOPOF y Forja, Mariano Oviedo, Ricardo Barramuño, Juan Manuel Romano, los 7 en total. Se votó que el presupuesto del 2020 para ejecutar este año, que fue elaborado el año pasado, se pudiera remodelar de acuerdo a la necesidad que considere el Secretario de Economía y Finanzas para utilizar los fondos en materia de enfrentamiento al COVID. Por ejemplo, los recursos de cultura y deporte, que no se puede hacer ningún evento que aglomere gente, esos recursos se pueden utilizar para enfrentar la pandemia. Entonces tenemos 2 cosas. Primero, que los 7 concejales, como hicieron en todo el país, les dio el Ejecutivo riendas sueltas para que maneje los recursos, porque la situación lo amerita, ¿no? En eso ninguno de los 7 estuvo en desacuerdo, los 7 votamos. Y luego que no hay gente, y también por una ordenanza que nosotros votamos, no hay gente trabajando en el municipio. Entonces, lo que planteé en cada comisión, en cada sesión, estoy de acuerdo, es necesario pedir informes, pero esperemos que la gente se reintegre a su puesto de trabajo, y cuando se reintegre a su puesto de trabajo, les pedimos que elaboren los informes. Mientras tanto, invitamos al secretario de Economía y Finanzas de la municipalidad, a Gustavo Rodríguez, a que vaya a dar la explicación pertinente, pero él, ahora todo el informe hay que elaborar, que lo hace personal de planta. Eso, bueno, en este momento no podemos hacerlo porque si no sería una contradicción. Le decimos no vayan a trabajar y después les pedimos que hagan el informe. Pueden hacerlo desde la casa, sí, pueden hacerlo, pero no es un trabajo menor. Así que primero que vaya Gustavo Rodríguez para dar alguna respuesta, y después cuando vuelva a trabajar, se pedirá un informe de cómo se han gastado los fondos en este contexto.